Hola, muy buenas. La historia de Juego de Tronos originalmente no iba a tener dragones. Fue una cosa que se le ocurrió a George Martin más adelante gracias a una amiga suya, Phyllis Eisenstein. ¿Qué hubiera pasado en tal caso? ¡Vamos a descubrirlo! En primer lugar, como digo siempre, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle a me gusta en los vídeos, muchas gracias por compartir los vídeos y muchas gracias por suscribiros al canal. Saludos especiales a los nuevos suscriptores. Subí últimamente dos vídeos que han sido para mí muy especiales. El de Vientos de Invierno lo ha visto muchísima gente, y luego el que grabé con mi primo Juan Ventas, el último hablando sobre la serie García, en que él aparece y sobre cómo es una serie del HBO por dentro. Estoy muy contento con esos vídeos porque además a la serie de mi primo, a García, está nominada a los premios Feroz, que serían como una especie de Emmy españoles. En este caso los premios los dan los periodistas, los da la crítica, más que la Academia de Cine y Televisión, porque en España no hay una Academia de Cine y Televisión como con el impacto de Estados Unidos. Así que bueno, lo más fácil que te nominen a mejor serie es en los Feroz, así que estoy muy contento que la serie de mi primo esté nominada a los Feroz. García de HBO Max, incluso si, por supuesto, si vivís fuera de España también la están emitiendo porque es una serie de HBO Max, podéis verla en Estados Unidos, en Hispanoamérica. Y bueno, os quería decir que ya la avisé en el vídeo de la semana pasada. El próximo martes 29 de noviembre, voy a hacer el directo mensual de mi canal, en que bueno, hablaré un poco de lo que queráis, de las preguntas. Va a ser un directo, sabéis que responder vuestras preguntas. Hablaremos del Pokémon Españita, del Mundial de Fútbol, de Rise of the Dragon, que voy a preparar próximamente contenido guay sobre The Rise of the Dragon, hablando con varios de los artistas y demás, igual con él y Linda si puedo. Pero sobre todo quiero centrarme mucho en los artistas de Rise of the Dragon, que tengo la suerte de conocer a unos cuantos. Y ya digo, el próximo martes va a ser cuando haga ese directo. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más, solo digo avisos y variados que siempre me gustan. Y sin más, pasemos el tema del vídeo. ¿Qué hubiera pasado si la historia original de Juego de Tronos y el mundo de Hielo y Fuego no hubiera tenido dragones? Cuando George Martin empezó a escribir Juego de Tronos, es un tema que ya he comentado en otros vídeos. A George Martin se le ocurrió la historia en 1991, tengo un vídeo entero de cómo surgió la historia de Canción de Hielo y Fuego, que por supuesto aparecerá ahí al final del vídeo como vídeo recomendado. La historia original no tenía dragones, ya lo conté en ese vídeo y por supuesto me voy a detallarlo a eso ahora. George Martin, la primera imagen que tiene de la saga es la imagen de un niño siendo testigo de una ejecución. Ese niño es Bran Stark y esa ejecución, a él le llega esa imagen a su cabeza e inmediatamente le llega la imagen de que bueno, esa ejecución viene dada o viene a consecuencia de alguien que ha traicionado sus votos. Y la escena inmediatamente posterior, que es el primer capítulo, Bran 1 del Juego de Tronos, es el encuentro de esos lobos wargos, esos lobos que cada uno de esos lobos está destinado a uno de esos jóvenes que han presenciado la ejecución. Y hay un lobo especial, que es Albino, que irá al personaje de Jon Nieve, que también es un bastardo. Bueno, en esa primera imagen, esa idea que se le ocurre a George Martin, por supuesto no hay dragones, no hay ningún dragón en la ejecución de ese deserto de la Guardia de la Noche, y no hay ningún dragón en ese encuentro con esos lobos wargos que irán destinados a los niños Stark. Y lo que sabemos, tenemos constancia, George Martin ha explicado varias veces, es que George Martin a partir de ahí inventa una historia. Ya digo, todo eso es el tema de ese vídeo, no voy a repetirlo, pero George Martin empieza a escribir esa historia, luego la deja porque se le ofrece la oportunidad de hacer un proyecto de una serie en Hollywood, que se cree que podía ser Durways, esa serie al final sale mal, o no se llega a producir, y vuelve a Santa Fe a seguir escribiendo esa historia. Para 1993, como ya sabéis, tiene muy definida esa historia. Ya he hablado muchas veces de la carta original del 93, también de cómo fue descubierto o fue descifrada parte de la carta del 93 en el texto que estaba tachado, y eso pues dio pie a mucho debate y demás. Eso lo publiqué en Los Terrenos, creo que fue el año pasado o este año, pero bueno, que es como digo, para 1993 ya tiene su historia montada y ya asumimos que hay dragones. En la carta del 93 ya ahí menciona que Daenerys tiene dragones, pero en 1991, cuando empieza a salir la historia, no hay dragones. Entonces, la historia es que George empieza a pensar un mundo, empieza a pensar en guerras políticas, en intrigas, y tiene en su cabeza, yo creo que una historia parecida a la Guerra de las Dos Rosas, pero en un contexto pseudo medieval, con toques mágicos, pero muy ligeros. Tan ligeros que, como digo, no tenía dragones. Y es gracias a una amiga de George Martin,
escritora, Phyllis Eisenstein, quien le da la idea. Tengo que decir que me he acordado de esto porque justo ha fallecido esta semana Wilco Johnson, que es el gran músico, gran compositor inglés, que bueno, bastante revolucionario en la historia del punk. En este reino se ha publicado un vídeo que hizo el amigo JF León de Rock and Roll Animal, que es una referencia al rock, hablando un poco de Wilco Johnson y su legado en la historia del rock. Yo, como no tengo ni idea, pues os digo los vídeos de Rock and Roll Animal, que es el que sabe del tema. Pero bueno, entonces, publicando noticia del fallecimiento de Wilco Johnson, que hizo del Imperio en Juego de Tronos, que tenía un cáncer, dije, bueno, ¿cuáles son los últimos obituarios que publicaron los reinos? Y vi el de Phyllis Eisenstein, que fue hace justamente 2 años, en diciembre de 2020. Y dije, ostras, claro, es que sin Phyllis Eisenstein no tendríamos dragones en la historia. Y preparando este vídeo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasaría si no tuviera dragones esta historia? Y es entonces cuando pienso, George Martin, 1991, quiero escribir una historia, una intriga política, en un contexto pseudo-medieval. Hay un poco de magia. Bueno, si los lobos gordos realmente son lobos grandes. Son lobos mágicos, ¿hasta qué punto? Pero no tiene dragones. Lo que dice George Martin es que Phyllis Eisenstein le convenció para que tuviera dragones. Es decir, que George Martin igual en su día pensó, esta historia puede tener dragones. Phyllis dijo, ponle dragones. George dijo, no estoy seguro. Y le dijo, Phyllis, hazme caso, George, ponle dragones. Tu historia necesita dragones. Y al final, pues como hemos visto, la historia de Canción de Hielo y Fuego y la historia, por supuesto, del pasado de Poniente está evidentemente vinculada a los dragones. Es cierto que hay una parte de la historia que no tuvo dragones, necesitó dragones. Pensemos, hasta la llegada de los Targaryen a Poniente no había dragones. Desde la época de los primeros hombres, la llegada de los ándalos, todos los conflictos que ha habido en medio, nosotros leemos el mundo de Hielo y Fuego, vemos miles de años de historia que ha habido en Poniente sin dragones. Las guerras de los Stark en el norte contra los Bolton, cuando tienen que luchar pues contra los salvajes, el muro, por supuesto los otros, ahí no había dragones. La gente de Poniente se enfrentó a los otros sin dragones. Eso luego lo retomaré más adelante en el vídeo. La historia del Valle de Arryn con los ándalos, la historia de las tierras de Occidente, pues Lan el Astuto, la historia de los múltiples guerras en las tierras de los ríos, la historia de cómo los Blackwood eran del norte y son obligados a ir a las tierras de los ríos, y cómo los Manderly eran del dominio y son obligados a ir al norte, las historias de Dorne, todos sus intentos de conquista y de rebelión, siempre infructuosos. No había dragones. Las tierras de la tormenta tenían sus propias historias, pero no había dragones hasta que llegan los Targaryen. Y aún así los reinos tienen sus propias historias muy interesantes. Antigua, que es de los lugares más interesantes del mundo de Hielo y Fuego, con la ciudadela, con la sede del conocimiento, hasta cierto punto incluso temas que podían tener que ver con la magia, y también como la sede de la fe, septo estrellado de Antigua, que es el septo más importante de Poniente, hasta que llega Baelor y construye el septo de Baelor. No hay dragones. Tenemos una historia que hemos tenido miles de años de ella sin dragones. Y nosotros vemos lo que ha pasado en Canción de Hielo y Fuego en Poniente y no hay dragones. Señoras y señores, que es que desde Juego de Tronos hasta Danza de Dragones hemos leído 6.000 páginas, y de esas 1.000 páginas, las 5.500 que pasan en Poniente, no hay dragones. La guerra de los 5 reyes, no hay dragones. Stark contra Lannister, no hay dragones. Vamos a matar a Robert Baratheon y a ver qué pasa con el Stark. No hay dragones. Si lo analizamos fríamente, en la historia de Juego de Tronos que hemos visto hasta ahora, al margen de Dany, que está al otro lado del mar, no hay dragones. Los dragones no tienen ningún impacto en la historia de Poniente hasta ahora. La boda roja, la boda púrpura, Oberyn Martell luchando contra la montaña, el viaje de Jaime Brienne, Festín de Cuervos, las conspiraciones políticas de los Martell, los Greyjoy, la asamblea de sucesión Greyjoy. No hay dragones. Pensemos nuestras tramas favoritas de Poniente. No hay dragones. En los 7 reinos pasan cosas, pasan guerras, hay momentos increíbles, la batalla de Aguas Negras, la llegada de Stannis a salvar a la Guardia de la Noche más allá del muro, momentos épicos como Jaime rescatando a Brienne, cualquier tipo de historia que queramos pensar, la Hermandad sin estandartes, Lady Corazón de Piedra. No hay dragones. Tenemos una historia en Poniente en la cual suceden, y de verdad, momentos realmente que todos nosotros que amamos este mundo lo tenemos dentro de nuestro corazón, y no hay dragones. Señoras y señores, esta historia podría no haber tenido dragones y no hubiera afectado
al 80% de lo que hemos leído. Así que bueno, voy a intentar responder a la pregunta de este vídeo. ¿Podría esta historia realmente no tener ningún dragón? ¿Podría esta historia prescindir de Daenerys Targaryen, de los Targaryen y de las monturas de dragón? George Martin dice, y yo estoy muy de acuerdo con él, en que no le gustan las historias en que hay grandes poderes mágicos que sirven para resolver cualquier entuerto, en el cual un héroe pues está en dificultad y de repente saca un poder mágico y se teletransporta o lanza una bola de fuego gigante y salva la situación. A George Martin le gusta la magia sutil, como hacía Tolkien, el vídeo que grabé con Elia, que también os pondré ahí en vídeos recomendados. George Martin no quería hacer una magia evidente, pero sí quería que hubiera magia. Y por eso, como dice George Martin, pondré debajo aquí en los comentarios del vídeo, la descripción del vídeo, esa noticia sobre la muerte de Phyllis Eisenstein, en el cual pues explora este tema del mundo mágico de Martin con tantos dragones o no tantos dragones. Decía, yo sí quiero un mundo mágico que sepamos nosotros que la magia existe en este mundo. Y por eso pongo a los otros en el prólogo. Pero los otros aparecen en el prólogo de Juego de Tronos y luego desaparecen de la historia. Aparecen, por supuesto, al final, en los antepenúltimo capítulo de Jon Nieve en Juego de Tronos, en la primera novela. Luego vamos a tener un poco de constancia de que existen los otros, pero no vamos a verles físicamente en Choque Reyes. Y en Tormenta de Espadas sí que nos vamos a ver a espectros después de, bueno, pues al principio, en el primer capítulo de Sam, que se nos cuente lo que ha sucedido en la batalla por el puño de los primeros hombres. El hecho es que los otros, que son el otro gran elemento mágico de la historia, también están ausentes durante gran parte del relato. Y decía Martin, yo quiero que en el prólogo ya meterte a los otros para contarte que estoy en un mundo mágico, pero omitirles para que veamos y puedas contar una historia política el resto de la historia. Entonces, si analizamos de forma más o menos fría la primera novela, Juego de Tronos, vemos que tenemos magia al principio y tenemos magia al final, con esta aparición de los espectros que se suscitan para intentar matar al Lord Comandante y, por supuesto, en el glorioso y maravilloso último capítulo de Daenerys 10 de Juego de Tronos, de los mejores capítulos o sea, qué buen capítulo es Daenerys 10 de Juego de Tronos, pues vemos el nacimiento de los dragones. Y ya habíamos tenido un poco de magia, capítulo anterior, Mirri Maz-Duur y demás, 8 y 9, pero en general es un libro en el cual el 85% de Juego de Tronos no tiene magia, no tiene elementos sobrenaturales que afecten demasiado la trama. Entonces, ante eso, pues claro, es muy legítima la pregunta que yo hago, también la planteo yo y por eso me parece muy legítimo. Bueno, ¿y si esta historia no tuviera dragones? Y voy a hacer aquí dos posibles respuestas a mi pregunta. Punto 1, si no hubiera ni dragones ni otros. Y punto 2, ¿qué pasaría si hubiera otros pero no hubiera dragones? Bueno, si no hubiera ni dragones ni otros, creo que la historia sería claramente inferior a la que tenemos. Porque sería solamente una historia política. Y las historias políticas pueden ser muy interesantes. Pues lo que hemos leído en Juego de Tronos, es que le digo, es que lo que hemos leído en Canción del Fuego, nosotros pensamos los momentos más épicos de la saga y no hay magia. O más impactantes, que más... George Martin es un maravilloso creador de mundos y sobre todo, mejor todavía, mejor aún, un sublime constructor de personajes. Y los personajes que hemos leído en Canción de Hielo y Fuego, que son espectaculares, no están vinculados a la magia. Personaje de Ned Stark, personaje de Jaime Lannister, personaje de Sansa Stark, de Cersei Lannister, de Arya, de Stannis Baratheon, de cualquiera de vuestros favoritos, de Catelyn, de Euron... Bueno, Euron Greyjoy sí hay mucha magia ahí metida, pero si pensamos en los personajes más favoritos de la historia, Tyrion Lannister, por supuesto, para muchos el personaje más querido de la saga, desde luego el favorito del autor. Si nos podemos a repasar los personajes más protagonistas, los mejores personajes de Canción de Hielo y Fuego, que seguro que tendréis muchos de vosotros, en la gran parte de ellos no hay magia. Luego tenemos casos raros como Stannis Baratheon, por ejemplo, pero si empezamos en Jaime Lannister, en Theon Greyjoy, en Sansa Stark, bueno, sí, está conectada con su lobo guardo, pero su lobo guardo muere rápido, la pobre dama no logra establecer una conexión mágica con ella. Jon Nieve tiene una conexión con Fantasma, pero no es la clave de su existencia. Arya sí tiene una conexión con Nymeria, pero Arya es mucho más allá de Nymeria. Ned Stark, personaje colosal, no tiene conexión con la magia. Cersei Lannister, personaje épico. Ned Stark, no. Tenemos grandísimos personajes que no son mágicos, que nos encantan sus historias, que queremos saber qué van a pasar con ellos y no hay magia. En el arco de Tyrion Lannister tan querido por muchos, no hay magia. Jon Nieve tiene magia, sí, de hecho va a ser afectado por la magia. Tengo varios vídeos hablando de magia y política en Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, pero una historia para mí sin otros, sin dragones, le resta un atractivo muy importante a este mundo
es una historia peor, pero aún así hubiera sido una muy buena historia. Porque hay boda roja sin otros y sin dragones. Porque hay boda púrpura sin otros y sin dragones. Porque Oberyn Martell lucha contra la montaña en un duelo épico y Tyrion Lannister mata a su padre como consecuencia sin otros, sin dragones. El grueso de nuestra historia podría haber sucedido sin dragones. Entonces sería una historia peor, pero así sería una muy buena historia. Y que creo que tendría sentido. Ahora bien, lo que creo que no tendría sentido sería una historia con otros, pero sin dragones. Que es lo que yo creo que originalmente se le había ocurrido a George Martin. ¿Por qué? Porque no me parece creíble, no me parece natural que la humanidad pueda derrotar a los otros sin el apoyo de cierta manera de los dragones. Es lo que yo creo. Y la serie de Juego de Tronos, a la noche le mata a Arya Stark, que no es ninguna jinete dragón. En la serie de Juego de Tronos, pues vemos que los dragones de Daenerys, pues sí, matarán otros, pero no parecen fundamentales. No hemos visto en Canción de Hielo y Fuego interactuar a los dragones contra los otros, porque Daenerys está en esos y con suerte aparece al final de Vientos de Invierno, quizás el último capítulo de Vientos de Invierno, Daenerys llegando a Rocadragón y llegando a Poniente, o al menos saliendo de esos. Es decir, hasta su primavera no vamos a ver a dragones interactuando con nosotros. Nos va a costar mucho imaginarnos cómo va a ser una interacción entre dragones y otros. Pero para mí los otros son una magia tan potente que de verdad yo creo que no tiene mucho sentido que sean derrotados sin los dragones. Y me diréis, Javi, eres tonto. Los otros fueron derrotados en el pasado sin dragones. Bueno, se construyó el muro gracias a esta alianza de los primeros hombres con los hijos del bosque, con los gigantes, el pacto que se hace en la isla de los rostros, etcétera. Bueno, pues al final logran derrotar a los otros y son expulsados y por eso se construyó el muro. Pues ahí tengo que decir que primero no me parece del todo creíble, sabiendo los poderes que tienen los otros, los espectros, salvo que tuvieran... O sea, ¿qué pasa? Tenían los primeros hombres miles de armas de obsidiana para luchar contra los otros, porque los espectros son realmente muy difíciles de derrotar. Y la otra cosa, esa batalla se gana porque no hay dragones, pero hay magia. Hay hijos del bosque y hay gigantes, y no sabemos si lobos wargos, no sabemos si los hijos del bosque, los primeros hombres, podían ser cambiapieles. Imaginemos que esa derrota de los otros, igual tenemos un ejército de osos gigantes controlados por cambiapieles que luchan contra los otros y que por eso les derrotan. Los otros, que son seres mágicos, solo se les puede derrotar con magia. Y sí, puedes tener armas de obsidiana, puedes tener eso, cambiapieles que se meten en la piel de animales. Pero para mí, los otros tienen una construcción en la narración que son el espejo de los dragones. Es el hielo y el fuego. Que ya el vídeo de hace 2 semanas sale de la profecía de la Canción de Hielo y Fuego. Y es que está así, es que es el corazón de la saga. El corazón de la saga es el espíritu de lo que quiere escribir George Martin, que cita a Fauner, es el corazón humano en conflicto consigo mismo. Vale. Pero lo que digo, el corazón de esta historia, la historia se llama Canción de Hielo y Fuego, se llama la saga. Que es la historia del fuego contra el hielo, o como el fuego la respuesta al hielo. Así que, en mi opinión, no se pueden concebir los otros sin unos dragones que sean la última herramienta de la humanidad para derrotarles. ¿Qué es lo que pasa? Que los dragones son muy peligrosos. Los dragones pueden provocar accidentes entre comillas, como pasa en el último capítulo de La Casa del Dragón. Sí, Aemond no quería matar a su sobrino, pero Aemond está montando una criatura peligrosísima que no controlaba bien, amenazando a otra criatura no tan peligrosa, pero también que es un dragón. Y cuando haces tonterías, pues pasan cosas malas. Y cuando te equivocas, las acciones tienen consecuencias. Entonces, lo que pasa es que el control de los dragones, que te provoca una herramienta para luchar contra los otros, provoca celos, provoca envidia, provoca traiciones por el poder, por ver quién controla el trono de hierro o quién es capaz de manejar estas bombas nucleares con alas. Porque los dragones son muy complicados de manejar. Así que, ya digo, yo creo que no puede haber otros sin dragones. Con todo ello, ya sabéis que hice un vídeo de por qué los dragones deben morir. Yo creo que al final de la historia de Canción de Hielo y Fuego deberían no haber más dragones. Tengo un vídeo hablando de eso. Pero aún así, yo soy un gran defensor, y lo que quiero dejar como claro como conclusión de este vídeo, que va a ser un poco más breve de lo normal, es que creo que la historia creada por George Martin necesita dragones. Pese a todo lo que he dicho antes de que hay boda roja y boda púrpura, hay un montón de sucesos maravillosos y épicos y fantásticos y notables y que nos tocan el corazón y personajes increíbles sin dragones, creo que esos personajes están dentro de un mundo que es un mundo mágico.
Y el mundo mágico de George Martin necesita dragones. ¿Tiene sentido una boda púrpura y una boda roja sin dragones? Sí. Pero la gracia de todo esto es que ese contexto de la lucha política, del conflicto entre casas, de las traiciones, de las guerras, todo ello está enmarcado en la humanidad está haciendo esto en lugar de enfrentarse contra el verdadero enemigo, que son nosotros, en la batalla por el amanecer. Y en esa batalla por el amanecer, la única garantía de victoria, la única cosa que nos puede dar esperanzas reales de enfrentarse a este auténtico enemigo, como digo siempre, no distingue si eres hombre o mujer, si eres niño o adulto, si eres noble o del pueblo llano, si eres del norte o de Dorne, son los dragones, porque son una herramienta mágica que con su fuego es capaz de acabar con estas criaturas venidas del frío, venidas del hielo, que, como dije hace 2 vídeos, hasta el propio Conquistador le sirven como motor para conquistar los 7 reinos, para que se unifique Poniente y pueda luchar contra esta amenaza. Por ello, sí, Martin podrías haber creado una historia sin dragones, y sería una muy buena historia, pero no sería la historia épica. Estamos hablando de una... Canción del Fuego es una fantasía épica, no es una saga política, no es un refrito con otros nombres de la Guerra de las Dos Rosas, es fantasía. Y en fantasía, poca o mucha, pero hay elementos mágicos. Yo diría que tampoco... Yo digo, a mí no me gusta la magia evidente de lanzar bolas de fuego y teletransportarse. Son mis problemas con la saga de Árbol del Tiempo que estoy leyendo y se me está haciendo un poquito de bola. No me gustan esos poderes excesivos. Me gusta la magia de Tolkien. Y en Tolkien, la magia, ya digo, tengo el vídeo hablando con Elia, que no voy a repetirlo, pero la magia es sutil. Gandalf no lanza bolas de fuego, pero Gandalf cae por un abismo entero, miles de pies, una cosa que un humano no puede sobrevivir esa caída, y vuelve a la vida, porque los Valar le resucitan, le dan nuevos poderes, y logra ser un líder que inspira a la humanidad. Y el anillo único te hace invisible, no es una magia especialmente como lanzar bolas de fuego o teletransportarse, pero oye, te hace invisible, oiga, esto es magia, esto es un poder especial. En Canción de Hielo y Fuego no hemos visto a Melisandre lanzar bolas de fuego, aunque es cierto que Melisandre hace estallar un águila en llamas, el águila de Orel, de bueno, cambiapieles, etcétera, al final de Tormenta de Espadas. Pero sí vemos que hay una magia que la profecía está marcando todo. Yo diría que la magia más potente en la historia de George Martin es la magia profética, más allá de la magia y los dragones. La magia y la profecía marcó a la dinastía Targaryen para conquistar a Poniente, para que se convirtieran en señores de los 7 reinos, para montar un desembarco del rey, para establecerse como casa dominante en este reino. Y al mismo tiempo se provoca que se produzcan conflictos políticos, intrigas, guerras internas entre la propia casa, que da lugar a la historia que ha pasado en los 300 años de historia Targaryen que hemos visto en la saga de Canción de Hielo y Fuego y en la historia del mundo de Hielo y Fuego y por supuesto en House of the Dragon, la danza de los dragones. Y también los sueños proféticos o las profecías hacen que exista Azor Ahai, que Melisandre hable con Stannis, que le convierta no sé qué, que hace que Stannis no renuncie de ninguna manera a su obsesión con el trono de hierro, que provocará que luche contra Maz Rider y salva la Guardia de la Noche. La profecía nos hacen que nuestros lectores tengamos un poco de pista sobre lo que va a suceder. Las profecías que Daenerys ven en la Casa de los Eternos seguramente le empujan a seguir adelante en su viaje y en llegar a Poniente, y Daenerys, la llegada de Daenerys a Poniente evidentemente marcará la historia y será la clave al final cómo Daenerys interactúe con Desembarco del Rey, con Invernalia, con los otros. Es un tema para Sueño de Primavera que no es el tema de este vídeo, pero ahí está por supuesto presente los sueños proféticos o la magia o elementos sobrenaturales como los que Daenerys ve en la Casa de los Eternos. Entonces, bueno, te digo, por ir concluyendo y cerrando el vídeo, hay magia más grande que los dragones en Canción de Hielo y Fuego, pero esa magia es necesaria para esta historia. Y al final lo que sucede es que los dragones nos sirven como una contraparte perfecta a los otros. Y los otros son el prólogo de esta historia. Canción de Hielo y Fuego empieza con los otros. No hay Canción de Hielo y Fuego sin otros. Si George Martin decide que sea el primer capítulo de su novela, para dejarnos claro, como decía en la entrevista, que estamos en un mundo mágico, no puede haber esto sin dragones. Así que, de verdad, conclusión última del vídeo, que sabéis que me enrollo mucho. Esta historia podría haber funcionado perfectamente sin los dragones, pero no sería tan grande. Y sobre todo, si la historia es Canción de Hielo y Fuego y el hielo son los otros, George Martin hizo muy bien escuchando a Phyllis Einstein y poniendo los dragones como parte del fuego
que además el hielo y el fuego, otros y dragones, se conectan con la profecía del el príncipe que fue prometido y la canción de hielo y fuego. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por darle a me gusta en el vídeo, muchas gracias por compartir el vídeo y muchas gracias por suscribiros al canal. A ver si os suscribís por Ivi. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo que me dais. Y recuerdo, martes que viene, directo de mi canal, el directo mensual de mi canal, hablando eso del Pokémon Escarlata y Púrpura, del Mundial, de The Rise of the Dragon, de lo que me queráis preguntar. Tengo muchas ganas de hacer ese directo, la verdad. Me lo paso muy bien los directos con vosotros. Hacía un mes que no hacía ninguno. Y ya digo, gracias también por el apoyo al vídeo de Vientos de Invierno. Hay vídeos luego, por ejemplo, que me encantan, como el de Daenerys y la Casa de la Puerta Roja, que luego no tienen visitas. Y en cambio este Vientos de Invierno pues ha tenido mucho más éxito. Pero bueno, las cosas son como son. Gracias también por el vídeo de García. Me hizo muchísima ilusión que veréis el vídeo con mi primo. Y sin más, con Ivi ya que se quiere dar un paseo y seguir durmiendo. Nos vemos la semana que viene. Martes, directo, jueves, siguiente vídeo semanal. Adiós.